Nuevas técnicas en el manejo del dolor en cuidados paliativos. La importancia del control del dolor en los cuidados paliativos es cada día más necesario. El dolor es uno de los síntomas más frecuentes y graves experimentados por nuestros pacientes que necesitan de cuidados paliativos. Los analgésicos opioides son esenciales para este tratamiento, con el dolor vinculado a patologías frecuentes como el SIDA y el cáncer, y en el 67% de las enfermedades cardiovasculares o enfermedades pulmonares obstructivas experimentan también un dolor moderado a intenso al final de sus vidas. De acuerdo al informe de la Comisión Lancet sobre el acceso global a los cuidados paliativos y manejo del dolor, solo una pequeña porción de personas recibe atención para mitigar su sufrimiento. Es por eso la importancia de esta mañana de abordar este tema. El doctor Marvin Colorado, del cual agradecemos su ponencia, es jefe de la Subdirección de Educación Continua e Investigación del Hospital Divina Providencia. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Qué privilegio poder estar acá. El Hospital Divina Providencia desde hace 20 años inicia su programa de atención en cuidados paliativos, dedicado exclusivamente a esta atención, y se convierte en un servicio de apoyo para el Instituto Salvadoreño del Seguro Social en la atención a pacientes en cronicidad avanzada oncológica. Es por ello que pues para nosotros es un gusto y un privilegio poder estar acá y compartir un poco acerca de la visión que debemos tener a la hora de abordar el dolor en el paciente en necesidad paliativa. Reflexionar un poco respecto a que el abordaje del dolor es a partir de un modelo integral y en comprender que el dolor está presente en la gran mayoría de pacientes que enfrentan cronicidad avanzada y que para hacerlo debemos partir de un modelo integral y no un modelo únicamente fisiológico o biologicista de la atención. Ya leía el doctor el informe de la Comisión Lancet respecto a la gran necesidad que existe en el mundo de atención al dolor y a las necesidades paliativas, debido a que justamente gracias al éxito de la medicina, gracias al éxito y avances en todas las terapéuticas, la sobrevida de las poblaciones es cada vez mayor, y esto obviamente incrementa la cronicidad avanzada y impone al final a las poblaciones gran sufrimiento severo asociado a problemas de salud. Es por ello que la Comisión Lancet determinó y evaluó que existe un verdadero abismo al acceso al manejo del dolor y la calidad de vida en las poblaciones de los países postergados. Los países empobrecidos somos los países que menos acceso tienen nuestras poblaciones a una atención adecuada en el manejo del dolor. Podemos ver cómo el norte global, incluido Australia, son los países que más consumen los equivalentes de dosis de morfina oral que se utilizan en el planeta. Países como el nuestro aparecen realmente con un consumo tan mínimo respecto a su población, que demuestra que nuestras poblaciones no están siendo atendidas, no están recibiendo el control adecuado del dolor. Y por ello, la Comisión Lancet para los cuidados paliativos plantea un paquete básico a las poblaciones o a los sistemas de salud para que garanticen este control. Este paquete lo que incluye básicamente es, por un lado, formación en competencias a todo el personal de salud, en competencias básicas para el control del dolor y para el alivio del sufrimiento, y por otro lado, crear unas legislaciones que garanticen el acceso a los medicamentos para controlar el dolor. A la cabeza, los opioides. Obviamente el esfuerzo va encaminado en una doble vía. Por un lado, los sistemas legales deben garantizar el no uso inadecuado de las sustancias opioides, ¿verdad? Es decir, deben impedir el uso ilícito de las sustancias opioides, y por otro lado deben garantizar el uso lícito y clínico de los opioides a las poblaciones, y para ello vamos en un buen camino. Realmente la DNM ha propiciado esquemas de prescripción y uso de sustancias controladas más
más fáciles de utilizar, más accesibles, menos restringidos, pero todavía hay una ruta por andar, una legislación que garantice el acceso a los medicamentos y una capacitación a todo nivel para la atención a las personas en necesidad paliativa. Hablando de dolor, justamente como el síntoma fundamental o la experiencia fundamental del paciente en cronicidad avanzada, una definición que sé que todos conocemos y que ya tiene mucho tiempo de ser vigente y que es la que se acepta universalmente, es la de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP, que nos dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a daño tisular, ya bien real o potencial, o una sensación como descrita, ¿verdad?, en relación al daño existente. Lo importante de esto es comprender que el dolor no es un síntoma per se, no es solo un síntoma físico, realmente es una experiencia que se manifiesta a nivel somatosensorial y que se manifiesta a nivel emocional, que tiene una dimensión que influye y que desestructura todas las dimensiones de la vida de la persona. Por ello, entender esta definición nos hace comprender que la misma integra diferentes elementos, ¿verdad? Integra el hecho de que hay una activación neurológica del sistema de nocicepción, pero que también hay emociones, pensamiento, memoria y aprendizajes sociales que se ven involucrados y alterados por la presencia de dolor. Los aspectos fisiológicos, anatómicos y farmacológicos no explican en su totalidad la experiencia dolorosa y puede incluso, en ausencia de lesión tisular, existir dolor. Las personas que sufren cronificación del dolor, una de sus peores experiencias es la poca credibilidad que el entorno les ofrece. Las personas en cronificación del dolor casi siempre se enfrentan a la subvaloración del entorno y a la estigmatización por parte de los profesionales de salud y de su entorno en general, en la que son percibidas como personas exageradas, personas que lo que tienen son problemas emocionales, personas que realmente lo que necesitan es que les soben la cabeza o que no les hagan caso. Pero realmente la experiencia del dolor cronificado es terrible. Muchos, y con mucho acierto, lo han comparado con las personas sometidas a tortura. De hecho, todos los sistemas que no garantizan control del dolor a sus poblaciones en cronicidad avanzada son sistemas torturadores, porque todo lo que se activa en la vida de una persona con dolor cronificado realmente la degrada todas sus esferas de vida. Por eso conceptos como el de dolor total, acuñado el siglo pasado por Cicely Saunders, que es la precursora de los cuidados paliativos modernos, realmente ilustra muy bien la experiencia dolorosa, en la que la persona, el dolor desestructura su dimensión física, emocional, social y espiritual, planteando así un cuadro de dolor complejo que necesita una intervención integral e interdisciplinar para poder atenderla. Y por ello se plantean diferentes componentes del dolor en las poblaciones que lo sufren, como este, que es un esquema planteado para la infancia, para la población infantil que enfrenta dolor, en la cual plantea que nosotros debemos abordar los aspectos biológicos, sociales y psicosociales que el dolor puede causar, porque todo esto lleva realmente al paciente, a la persona que lo sufre, a escenarios de catastrofización en la que se destructuran todas las esferas de la vida de la persona, y por ello se plantean también esquemas integrales como este decálogo de iniciativas para el paciente en situación de dolor crónico, en la que debemos establecer aspectos fundamentales para garantizar el control del dolor, que van desde la comunicación, ¿verdad?, la garantía del confort, tomar en cuenta los aspectos propios de la personalidad del paciente, como por supuesto los aspectos propios del personal de salud que atendemos esta experiencia. Y para ello nosotros debemos desarrollar modelos de evaluación integral del dolor y comunicación eficaz del mismo, en el que cuando evaluemos el dolor lo hagamos de una manera multidimensional. Establezcamos un proceso de comunicación profesional-paciente basado en una relación de ayuda,
Ese es el modelo fundamental con el que nosotros debemos relacionarnos con el paciente, el modelo de comunicación en relación de ayuda, donde el paciente de manera exprofesa sepa que nosotros tenemos la intención de ayudar a su proceso, que somos aliados de él frente a este cuadro que prácticamente amenaza con destruir la integridad de su persona y que es lo que lo lleva a la experiencia del sufrimiento. Debemos realizar una comprensión empática e individualizada de las intervenciones, en las que lo más importante no son mis preconceptos respecto a lo que el paciente tiene, sino los conceptos que el paciente tiene desde donde él lo ve, desde su propia historia, desde su propia experiencia y personalidad, y debemos evaluar el impacto global de la cronificación del dolor en la funcionalidad, calidad de vida y bienestar del paciente. Para ello, pues es importante, ¿verdad?, siempre hacer diferencia de lo que es el dolor en la experiencia aguda, que es un escenario totalmente fuera del esquema de atención paliativa, ¿verdad?, en el que sabemos que el dolor agudo pues indica daños a tejidos, posee una utilidad diagnóstica, ¿verdad?, posee de hecho una función protectora y que implica una hiperactividad del sistema nervioso y que va a resolver después de la curación. No así los procesos de cronificación del dolor, en los que su presencia no tiene ninguna utilidad. El paciente no tiene por qué sufrir dolor y es una meta legítima controlarlo en la medida posible y alcanzable, pero jamás puede planteársele al dolor que su dolor, plantearle al paciente que su dolor tiene algún tipo de utilidad en ninguna de las dimensiones de la vida. Persiste más allá incluso de la resolución del problema. Sabemos que la cronificación del dolor es un proceso casi eternizado, ¿verdad?, autoperpetuable, en el aun cuando se resuelva la causa que lo originó, el dolor puede seguir ahí presente, y nosotros no debemos de dudar del paciente que expresa que tiene dolor. Obviamente genera cambios fisiológicos que influyen todas las conductas del paciente y degrada al paciente, degrada su funcionalidad y todos los aspectos de su vida. Por ello, frente a la cronificación del dolor, nosotros debemos hacer una evaluación multidimensional, multimodal, y tomar en cuenta unos aspectos realmente sencillos y fundamentales a la hora de evaluar el dolor, ¿verdad?, identificando o desarrollando una adecuada anamnesis que debe ser sencilla, nada complejo, ¿verdad? Realmente, cuanto más complejizamos los procesos, más nos alejamos de que sean realizables. Debemos identificar lo que alivia y lo que empeora el dolor, cómo lo describe el paciente, de dónde se origina, hacia dónde se irradia, determinar la severidad del mismo y la temporalidad del dolor que sufre la persona. Para ello, ¿verdad?, es importante plantear muy bien su tiempo de evolución, su impacto emocional y su historial farmacológico. Esto tomando en cuenta que el dolor es una experiencia totalmente subjetiva, que el único que puede expresarnos la intensidad de su dolor y de su experiencia es el paciente. Nosotros no podemos apreciarla, nosotros no podemos pensar que tenemos un dolorímetro, ¿verdad?, a la hora de ver a un paciente y calcular cuánto le duele a partir de cómo él lo expresa, porque la expresión del dolor está sujeta a muchos factores más allá del mecanismo que lo origina. Las personas expresamos nuestro dolor influenciado por tantos factores como nuestras creencias, nuestro estado de ánimo, nuestras experiencias de vida previa, nuestro estado cognitivo y el entorno cultural del que cada uno proviene. Por lo que nosotros vemos en el paciente como expresión no tiene casi nunca nada que ver con la intensidad real del dolor que el paciente está experimentando. Para ello debemos utilizar herramientas sencillas y la universalmente aceptada es la escala visual análoga, ¿verdad? El EVA, que no es más que una línea entre 0 y 10, graduada como una escala numérica en 10 centímetros, en la que nosotros le preguntamos al paciente cuánto le duele, en una escala entre 0 y 10, donde 0 es nada de dolor y 10 es el peor dolor posible para experimentar. Y el paciente nos va a indicar en esa escala cuánto le duele. Casi todas nuestras poblaciones estamos acostumbrados a evaluar entre 0 y 10 o entre 0 y 100, por lo que no es una escala ajena, y a partir de eso nosotros determinaremos si el paciente tiene un dolor leve, si le duele entre 0 y 3, si tiene un dolor moderado, si le duele entre 4 y 6, y si es un dolor severo, si le duele entre 7 y 10.
Esto con el fin, podemos usar otras escalas para pacientes que tienen dificultades educativas o cognitivas, ¿verdad? Que pueden ser de tipo facial, colorimétrica o frutales incluso, en la que el fin es el mismo. ¿Cuánto le duele? Desde la ausencia del dolor hasta el peor dolor posible. Esto con el fin de utilizar herramientas ya establecidas para la intervención. La más conocida es la escalera analgésica de la OMS, en la cual nos brinda una guía general para el manejo del dolor en paciente en condición de enfermedad crónico avanzada. Es importantísimo tener claro que esta guía, en la que se implica el uso de opioides, no está diseñada para pacientes con dolor por condiciones agudas. No está diseñado para ello, porque ahí ya vienen otras implicaciones con el tema del uso de opioides que serían pues parte de otra charla. Lo que nos debe quedar clarísimo es que esta herramienta está diseñada para el paciente con dolor cronificado en un escenario de atención paliativa y cronicidad avanzada, en la que nos dice que el paciente con un EVA entre 0 y 3, es decir, un dolor leve, el abordaje que nosotros haremos es el uso de analgésicos no opioides como los AINES, el paracetamol, y el uso de coadyuvantes de la analgesia. Los coadyuvantes de la analgesia son fármacos cuyo fin terapéutico principal no es ser analgésicos, pero sí su uso con analgésicos causa una sinergia de la acción para aliviar el dolor, o que entre sus efectos farmacológicos colaterales está mejorar el alivio del dolor. Estos coadyuvantes se utilizan dependiendo del tipo de dolor, ¿verdad? Hay coadyuvantes que son neuromoduladores que se utilizan para el dolor neuropático, otros coadyuvantes que se utilizan para el dolor visceral, otros que se utilizan para el dolor en los tejidos como huesos o músculos, pero será esa la alternativa a utilizar. En el escalón 2, la alternativa es para el dolor moderado, es decir, un EVA entre 4 y 6, en la que lo que vamos a utilizar son opioides débiles. A la cabeza, el tramadol, la codeína, ¿verdad? La hidrocodona, son los opioides débiles que podemos utilizar. Estos pueden sí o no ir combinados con coadyuvantes de la analgesia y sí o no ir combinados con analgésicos no opioides como los AINES y el paracetamol. Y por último está el tercer escalón destinado para el dolor de fuerte intensidad, para el dolor severo, es decir, un EVA entre 7 y 10, donde lo que vamos a utilizar son opioides potentes. A la cabeza, la morfina, ¿verdad? La metadona, el fentanilo, como los principales opioides, y la oxicodona como los principales opioides a utilizar, y la misma estrategia, combinados o no con analgésicos no opioides como los AINES y el paracetamol, combinados o no con el uso de coadyuvantes de la analgesia. Muchas gracias por su atención.